El marketing en Internet es esencial. Prestigia Online te ofrece todo tipo de servicios. Dale sentido a nuestra presencia. Nos ocupamos de Internet para que tú puedas ocuparte de tu negocio. Entra en prestigia.es. No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao. Una de las primeras joyas de la literatura universal es sin duda la Odisea, hermanada lógicamente con la Ilíada, ambas atribuidas a Homero, aunque no existe la certeza de que las escribiera. De la Ilíada todos recordamos la inolvidable versión de Troya protagonizada por Eric Bana y Brad Pitt, con una bellísima Helena de Troya interpretada por Diane Kruger. ¿Y qué decir de la Odisea, tantas veces representada y llevada al cine, e incluso hay que decir que se llegó a hacer una serie infantil japonesa de anime titulada Ulises 31. El caso es que esta maravilla nos habla del proceso de transformación y de maduración del astuto Ulises, uno de mis personajes favoritos de la antigüedad, por encima incluso de nuestro querido Hércules, propio de España y de Andalucía. Una odisea, pues este aventurero, después de haber pasado de campesino a guerrero y de guerrero a campesino, debe encontrarse con Penélope, donde no pueden faltar los acertijos universales como ese reto que le proponen a Ulises, ese célebre acertijo que empieza tal que así: ¿quién es el animal que anda primero a 4 patas, después con 2 patas y por último se sustenta con 3? Lo lanzamos ahí para que piensen un poco mientras huyen del Minotauro o luchan contra la Cíclope. Por lo visto esta obra tiene 12.000 versos y, como dato curioso, que no todo el mundo cae, los personajes femeninos están muy bien desarrollados. El caso es que la editorial Planeta saca a la palestra una versión ilustrada que cautiva al lector por su buena prosa y sobre todo por unos dibujos de Miguel Brieva que están muy bien, y la buena adaptación lógicamente de Carmen Estrada, que te traslada a otro lugar y a otro tiempo remoto. La Odisea es un texto poético muy extenso de 12.000 versos, dividido en 24 libros. Para ello se han tenido en cuenta 3 tipos de tratamiento. La primera parte de la obra incluye todos los episodios protagonizados por Odiseo, así como los momentos más relevantes por su belleza narrativa. Se han traducido íntegramente. Se han suprimido por lo visto los pasajes no esenciales para el conjunto de la obra, como algunos que afectan a ciertos personajes secundarios o que relatan historias de personajes míticos no relacionados con la narración central. Por último, ciertos episodios protagonizados por otros personajes, pero que son necesarios para la progresión de la narración, se presentan de forma resumida. Estos últimos aparecen en cursiva para que el lector sepa que no está leyendo el texto íntegro. La verdad que este detalle se agradece, y yo creo que es una forma, al haberlo resumido un poco, de que todos nos podamos acercar a esta gran obra atribuida a Homero. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por lluvia, y más lluvia, atención, por los primeros rayos de sol de la primavera, eso sí, nosotros dejamos a un lado
el tiempo y los cambios climáticos o no cambios climáticos para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando lógicamente por Modi, una película dirigida por Johnny Depp. También les hablaremos de dos pequeñas joyas, una cinta americana, Ghostlight, que es un canto al teatro amateur, y Más 5, una película que defiende la vida por pequeña que sea, una película provida española que merece muchísimo la pena. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de esa película protagonizada por Robert De Niro, una auténtica joya, The Alton Nights, no se la pierdan. Hablamos de ella la semana pasada, pero volvemos a recomendarla. Y por último, les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con Iván Battle, porque vamos a hablar del cine japonés de animación, el anime, que es una auténtica joya, y además ha quedado muy divertida esa entrevista que hemos tenido con Iván Battle. No se la pierdan porque comenzamos. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. La cartelera. Señoras y señores, preparen el bol de palomitas porque Johnny Depp regresa a la gran pantalla, pero en esta ocasión como director, ya que estrena su segunda producción sobre la vida de Modigliani. Aunque el título en cuestión es Modi, en referencia lógicamente a este autor maldito que salió de la nada, que era un niño enfermo y que tuvo tuberculosis, pero que a pesar de todo lo que le pasó quiso expresarse como pintor. En esta ocasión pues hay que decir que esta historia cuenta la historia de Amadeo Modigliani durante 72 horas de su caótica vida, interpretada por Riccardo Scarmasio. Y hay que decir que esta película se llegó a hacer gracias a nada más y nada menos que Al Pacino, en que insistió en que este señor Johnny Depp pues se atreviese con esta película tras el fiasco que supuso su primera producción. Tenemos las declaraciones de Johnny Depp a fotogramas que son bastante jugosas y que nos indica cómo ocurrió esta situación. Él quería dirigir el proyecto y habló conmigo porque en ese momento quería que yo interpretara a Modigliani. Luego pasó el tiempo y no supe nada del asunto hasta que un día me llamó y me pidió que hiciese la película. Me quedé sorprendido. Nadie espera que lo llame Al Pacino. Y si lo esperas es que eres un imbécil. Le pregunté que por qué me quería a mí y me dijo que ya lo entendería, que yo tenía el punto de vista correcto. Había una parte de mí que sabía que estaba loco, pero otra lo admira mucho y he trabajado con él un par de veces y sé que es uno de los creadores de personajes más grandes de la historia del cine y del teatro. Y curiosamente hay que decir que Al Pacino también aparece en esta producción. Por último, este señor de desastrosa vida, este actor Johnny Depp, recordado por ejemplo por Juan de Marco, por su personaje simpático aunque desquiciante de Piratas del Caribe, pues de alguna manera nos habla del calvario por el que ha pasado y que a pesar de ello se siente afortunado. Dice lo siguiente: en los últimos años he pasado por mucho y he aprendido de la gente y de su fuerza al recibir su apoyo, pero ¿cómo puedo arrepentirme de nada de lo que he hecho en mi vida si puedo seguir siendo yo? O al menos lo que creo que soy yo. Soy un hombre afortunado y he aprendido mucho. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Esta semana podría ser la de las pequeñas joyas, porque se estrena Ghostlight, por un lado, una película estadounidense que está muy bien, y por otro también se estrena un docudrama de bastante interés titulado Más 5. Se trata de una producción de Goya Producciones, dirigida
por Luis Celagos y sobre todo por Pablo Moreno, al que recordamos por excelentes producciones como Poveda, sobre la vida de San Pedro Poveda, o por ejemplo Luz de Soledad, sobre la fundadora de la primera escuela de enfermería de España, Sor María de la Soledad Torres Acosta. El caso es que en esta ocasión nos ofrecen un docudrama también de interés, producido, como no podía ser de otra manera, por Goya Producciones. El productor de Goya Producciones es Andrés Garrigó, un cineasta que fue el primero en apostar por el cine religioso en España, o por lo menos en la España de los últimos años, y hay que decir que gracias a esa iniciativa pues se han ido uniendo otras productoras como Bosco Films, por ejemplo, o la productora de Juan Manuel Cotelo, Infinito más uno. El caso es que tenemos las declaraciones de Andrés Garrigó para la revista Misión que nos parecen bastante interesantes y jugosas. Dice: con nuestras películas ofrecemos una visión de los tesoros de la Iglesia que están por descubrir. En cada momento me apasionaba lo que tenía en las manos, pero mirado en retrospectiva, cuando hicimos El sudario de Oviedo nos dejó muy marcados. En los últimos años hemos pasado a hacer cosas de más envergadura, como películas de ficción. Acuérdense de Poveda, Luz de Soledad, Petra de San José y grandes reportajes tipo Guadalupe o incluso Fátima, que tenía un carácter profético que nos indica que la Virgen siguió trabajando después de esas apariciones. También dice este señor que cuando Fátima el Ministerio se estrenó en Colombia, a la gente le preguntaban ¿qué le ha parecido la película? Y un militar contestó: esta película hay que verla 6 veces para absorber todo su contenido, porque el nivel era muy alto y este señor pues lo apreciaba. El caso es que hablamos de una producción en la que aparece una veterana de lujo como Asunta Serna, una de las grandes actrices españolas de los últimos 40 años. El caso es que el argumento gira en torno a Juan, que se reúne en casa de Maite, interpretado por Asunta Serna, que reúne a un grupo de personas del mundo del cine con la idea de proponerles un proyecto ilusionante: rodar una película pro vida. Nada más y nada menos que pro vida. La iniciativa genera tensiones y en principio ni el productor, ni el director, ni el guionista parecen dispuestos a apuntarse al proyecto. Para darse una oportunidad deciden compartir 5 testimonios reales: una familia que acoja niños, otra que cuida de los hijos de otros, una fundación que ayuda a mujeres, una eurodiputada madre de 9 hijos y una familia con una hija enferma. ¿Serán capaces estas emotivas historias de vencer la resistencia de los indecisos? Por fin una película valiente, una película pro vida, llega a España con mucha fuerza y no solo llega, sino que viene de España. No se la pierdan. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. El teatro y el cine han sido una tabla de salvación para grandes actores como la francesa Isabelle Huppert, para el personaje representado por el actor Colman Domingo en Las vidas de Sing Sing o para el protagonista ficticio de Ghostlight. Esta cinta inaugurará el Festival de Sundance y ha participado en la sección Mosaico del Panorama Internacional del Festival de Cine de Málaga. La producción gira en torno a un obrero que encuentra en el teatro amateur un lugar donde respirar tranquilo del infierno creado por su hija. Los timones del barco de esta producción cinematográfica han sido el complementario tándem formado por Kelly O'Sullivan y Alex Thompson. Esta película es una de esas pequeñas joyas que de antaño se colaban de vez en cuando en la gala de los Oscar y que ahora lo tienen francamente difícil en el Hollywood actual, sobre todo en el último lustro, y tanto Ghostlight como The Alton Nights
la doble GHT, mejoran el nivel de muchas de las nominadas. El trabajo de los actores es extraordinario al reflejar el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, donde un matrimonio roto por el dolor encuentra en el teatro una terapia para sanar sus heridas emocionales y un modo de redimirse. Los intérpretes nos ofrecen momentos de alta tensión dramática, intercalados con las situaciones cómicas propias de los ensayos y de los ejercicios de expresión corporal, con el telón de fondo de una obra de William Shakespeare como Romeo y Julieta, una obra que Franco Zeffirelli la llevó al cine de modo impecable. Se trata de una obra que me cautiva tanto en el papel como en el cine, perfectamente encajada con el drama actual del largometraje en cuestión. El guión está muy trabajado, siendo un canto al teatro. El valor de la familia y de la defensa del vínculo está reflejado con gran naturalidad en un amor de ágape y de entrega del uno por el otro. En definitiva, un matrimonio que, a pesar de los temporales, lucha por su amor como Jack y Rebecca en la serie This Is Us. El rey del género de acción de serie B en Estados Unidos es casi con toda seguridad el taquillero Jason Statham, ese soseras musculoso que regresa a la pantalla por enésima vez con A Working Man, una cinta dirigida por David Ayer, que tanto hoy como mañana, jugando con su apellido, está y estará especializado en el género de acción, donde se podrán ver todo tipo de puñetazos, disparos y patadas. Y por si se animan a ver esta producción, este es su argumento, aunque la portada, con el protagonista martillo en mano, nos indica por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho, tratándose de esta historia, en la que se cuenta la vida de Levon Kate, que ha dejado atrás una laureada carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero el día en que unos traficantes de personas secuestran a la hija de su jefe, a la que considera como de la familia, su búsqueda para rescatarla le descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás hubiera podido imaginar. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En el top 5 de las mejores películas sobre la mafia estamos convencidos de que estarían algunas de las que vamos a mencionar. Los Intocables de Leon Ness, de Brian De Palma, la trilogía del Padrino de Coppola o uno de los nuestros de Martin Scorsese, entre los que se encontraba el joven Robert De Niro, convertido ahora en el incombustible Robert De Niro, haciendo un doble papel, ya que participa en una película histórica como The Alto Nights, que era el lugar donde se reunían Vito Genovese y Frank Costello, ambos interpretados por el citado actor para sus turbios negocios en una cinta de nada más y nada menos que Barry Levinson, recordado por dos películas como Rayman y El joven Sherlock Holmes.
El caso es que The Alto Knights solo tiene 2 defectos: sus planos excesivamente cercanos y su exceso de voz en off. Y aún así es una película de gran nivel, incluso superior al de la mayoría de las nominadas a los Oscar, por no decir a todas. Porque esta cinta mantiene la intriga, tiene diálogos ágiles, situaciones divertidas e incluso una bonita historia de amor, donde las zancadillas de los rivales mafiosos anteriormente citados son los giros argumentales de la trama que permiten que la producción tenga interés a pesar de conocerse los hechos históricos. Mi consejo para disfrutarla es que no vayan a buscar información antes de entrar en una sala de cine para ver The Alto Knight. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana viene con los pelos pintados de naranja y entre Susi y Dorayaki ha tenido tiempo para escribir junto a Esther Ribó el libro Generación Manga más Anime, el universo otaku de Redwood Ediciones. Le damos la bienvenida a Iván Battle. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo un experto en videojuegos da el salto al anime? Bueno, pues la cosa viene un poco paralela, ¿no? Realmente cuando era niño, pues básicamente empecé con el anime, por decirlo así. Poco a poco vas viendo series que cada vez vas viendo que te interesa un tipo de animación y acabas descubriendo que es japonesa, ¿no? Luego los videojuegos, pues también vas jugando a videojuegos que cada vez te interesan más los japoneses y acabas pues ya adquiriendo también por la propia cultura japonesa un interés. Al final es como un bloque, ¿no? Sí, ¿y de dónde saca el tiempo? ¿No será que tienes el coche fantástico de Michael J. Fox, el DeLorean, y viajas muchas veces al pasado para poder seguir viendo series de televisión? No, ya me gustaría tener algo así, pero no tanto para eso, sino para poder conseguir los precios que habían en Japón, tanto en manga como en videojuegos hace unos años. Pero no, el tiempo pues lo vas sacando, ¿no? Escribir un libro sí que obviamente te requiere un tiempo, primero una investigación sobre la propia serie de la que quieres hablar, porque por más que tú sepas ya de base, ¿no? Pues siempre hay algún dato, alguna serie que te puede resbalar un poco más y tienes que informarte bien antes de escribir un libro. Así que el primer paso es ese y luego pues ir escribiendo pues con paciencia, ¿no? Y bueno, la editorial por suerte nos da un margen relativamente amplio como para poderlo presentar en un tiempo razonable. Has comentado algo de videojuegos. ¿Qué pasa? ¿Que antiguamente los videojuegos en Japón eran muy baratos? Bueno, tanto videojuegos en Japón y aquí, o sea, todo lo que es retro, por decirlo así, lo que viene de la época de cuando yo era joven, tú no sé la edad que tienes, sí, pero... más o menos, somos más o menos de la misma época. Coetáneos, pues sí, por aquellas épocas Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Master System, la propia PlayStation, estos juegos, el retro cada vez ha habido más interés y han subido mucho de precio según el que buscas, sí. O sea que si yo vendo alguno de los míos, ¿puedo sacar algo? Según lo que tengas, a lo mejor no lo sabes y tienes una joya ahí que vale un dinero, pero si lo vas a poner a la venta, primero dímelo a mí. Hombre, sí, yo te lo digo a ti, son de PlayStation. Bueno, pues ya sabes, luego me envías una lista y ya te digo. Vale, tú me dices lo que sea. Y oye, en el libro habrá o hace referencia a los otaku, que es una broma que últimamente los niños gastan mucho entre ellos. ¿Qué quiere decir ser un buen otaku? ¿O qué hay que hacer para ser un buen otaku? Bueno, básicamente aquí en España, en Occidente en general, un otaku se ha dado el nombre al que es muy aficionado, al manga y a la animación sobre todo. Se ha enfocado en eso, ¿no? Pero en Japón ser un otaku realmente para ellos es algo despectivo, porque es una persona que ya casi solo vive por su afición, ¿no? Trabaja, sí, pero una vez sale del trabajo prácticamente solo vive para esa afición, tiene poco círculo de amigos, o sea, es una persona ya muy obsesionada, ¿no? Pero así como en Japón ser un otaku sí que está mal visto, como te digo, aquí en Occidente no. En Occidente es el nombre que le hemos dado básicamente a los aficionados a eso, al manga y al anime. Así que ser un buen otaku pues sería una persona que tiene mucha afición, ¿no? Por esos ámbitos. Bueno, la verdad que aquí en España
no sé si te acuerdas tú, que antes los que iban a jugar mucho a los salones de juego, de videojuegos y de futbolines, estaba como muy mal visto. Bueno, si jugaba al futbolín no estaba tan mal visto, pero como te dedicase a jugar a videojuegos de estos que estaban al precio de unas 25 pesetas la partida, te ganaba una mala fama. Bueno, eso ha existido tanto con los videojuegos en general como con el manga y el anime, ¿no? Al principio, siempre estas cosas que llegan o estas cosas que son de grupos que en principio son minoritarios, pues cuesta, ¿no? Que vayan cogiendo una forma y salgan un poco de ese gueto. Pero, por ejemplo, tanto los videojuegos como el manga y la propia animación japonesa, hoy en día, pues lo consume un público mucho más amplio y un poco ya se han escapado, ¿no? De estos... estos prejuicios que habían un poco hacia ellos hoy en día están muy perdidos y por ejemplo el salón del manga aquí que se hace en Barcelona pues van 170, 180 mil personas en los 4 días, o sea, está como muy... ya está en el día a día de mucha gente. Sí, sí. Bueno, gracias a Heidi, Marco, Tom Sawyer y Ana de las Tejas Verdes, incluso Comando G, mucho hemos podido disfrutar del manga y del anime. Incluso mi madre siempre nos decía que viésemos películas japonesas de este tipo, le gustaba mucho. Tan solo se equivocó con Candy Candy, que empezaba muy bien el primer y segundo capítulo, pero luego eso se convertía en un dramón de domingo por la tarde con pocas ganas de ir al colegio. Sí, sí. A ver, lo bueno que tiene la animación japonesa y el manga es que así como el cómic americano está muy enfocado hacia los superhéroes, aunque también tiene las novelas gráficas que son un poco más de temas más dispersos o el europeo, manga y anime pues hay sobre cualquier cosa, ¿no? Aquí conocemos mucho pues a Bola de Drag, Sailor Moon, hay unas series que han sido muy famosas durante mucho tiempo, bueno, Bola de Drag, perdón, que Bola me he ido al catalán. Sí, no te preocupes. Se ha entendido. Dragon Ball, sí. Pues hay unas cuantas series que han sido muy, muy populares y están en la mente de todo el mundo, ¿no? Pero realmente hay un manga para cualquier persona porque en Japón hay mangas que van, pues esto, desde sobre oficinistas, sobre cocineros, sobre cualquier historia, o sea, son como mucho más contemporáneos con la persona, ¿no? No están tan centrados en un tema, sino que hay miles, así que al final yo creo que es eso, hay un manga o un anime para casi cualquier persona. Sí, además, yo no sé cómo tú lo ves, pero hay diferentes clasificaciones, incluso si hay para personas que se consideran gay o lesbianas, o sea, o que los padres por lo menos Sí. siempre saben lo que va a leer un hijo, no se encuentran con sorpresas como aquí en España, que a veces hay un libro, algo que tú no esperas para tu hijo, no lo considera apropiado por la edad, por lo que sea, y no aparece ese tipo de calificación. Y en cambio, en Japón, a mí eso me gusta mucho porque hay diferentes estilos y cada estilo, cuando uno compra un tipo de manga, sabe a lo que se va a encontrar en él, más o menos. Un poco, más o menos, sí, como dices, pues hay estos, luego hay el shonen que es para supuestamente chicos jóvenes, el shoujo que es para chicas jóvenes, luego hay el seinen que es para adultos, pues básicamente sí hay un poco estas categorías, ¿no? Pero al final, como te digo, todo es un poco aventurarte, ¿no? Porque puedes encontrar series que no están dentro del ámbito que tú esperarías o que está en tu demografía y que te pueden gustar igualmente, con la historia que ellos te quieren explicar. Sí, la verdad que hay muy buenas historias. Yo veo con mi hijo muchas de ellas, sobre todo más que series, porque me parecen interminables muchas películas que van llegando de Selecta Visión, por ejemplo, que te tocan el corazón, ofrecen puntos de vista distintos de muchas historias y los personajes están muy bien construidos, sobre todo el mundo adolescente lo transmiten muy bien, la forma de pensar, la forma de sentir. Sí, sí, al final, pues como dices, las series se te pueden hacer eternas, porque como muchas siguen a los manga, ¿no? Que se acaban haciendo también eternos a veces, pues muchas series son larguísimas, pero en las películas pues puedes encontrar, como dices, esas historias así un poco más cortas, unas historias más directas, ¿no? Y que muchas veces pues te llegan más. Por suerte, pues es eso, hay una serie de directores así nipones, Hayao Miyazaki, Makoto Shinkai y otros de este estilo, que tienen una obra muy amplia donde encontrar películas que realmente son muy, muy buenas. Sí, la verdad que las de Makoto Shinkai me gustan bastante, como por ejemplo Your Name, no sé si esa es una de ellas ahora mismo. Sí, lo es, correcto. Y luego de Miyazaki, por ejemplo, El Castillo Ambulante, Mi vecino También. Totoro y La princesa Mononoke me gusta mucho. Y luego la biografía, El viento se levanta, que es la biografía de Miyazaki más o menos, o hasta cierto punto. Bueno,
Más que suya es sobre la persona que diseñó el caza japonés del tipo cero, pero Miyazaki le tenía como bastante estima, lo tenía muy idolatrado y que decidió hacer esa película sobre él. Ah, sí. Bueno, sí, pero pues a mí me daba la sensación de que era él, como siempre le gustaban los aviones y la fantasía, pues lo acabé asociando. A él le encanta, sí, de pequeño, si no voy mal ahora de recuerdo, pues su padre trabajaba en un taller pues eso, de cazas, sí. Y se aficionó desde entonces a lo que es la aviación. Y bueno, si ves sus películas, no hay película suya o serie de televisión que haya dirigido un capítulo donde no haya cualquier aparato volador realmente. ¿Y cuáles son tus películas favoritas de estos directores o algún otro? Bueno, yo de Miyazaki me gusta mucho Porco Rosso. Es una película que desde que la descubrí, pues por A o por B, no lo sabes, te llega, ¿no? Y es una historia relativamente sencilla, pero yo también soy muy aficionado a la aviación, así que también puede que me ayudara eso, ¿no? Y de Miyazaki casi es mi favorita, aunque también detrás de ella tendría pues Mononoke o Sento Chihiro. Son películas que también de este director pues siempre me han gustado mucho. Pues mira, yo te iba a decir, te iba a comentar, esa era una de las preguntas que tenía preparadas, que para mí las películas en las que Miyazaki ha obtenido el Oscar no son las mejores. Para mí son las que no, en las que Miyazaki no consigue el Oscar, para mí son siempre las mejores. No sé si te pasa. Bueno, sí, al final las que consiguen el Oscar, como Sento Chihiro, a la vez es las que consiguen un poco más de renombre en Occidente, ¿no? Esta película, Sento Chihiro, casi es el que en países, sobre todo tipo Estados Unidos, países así más grandes, le presentaron un poco en sociedad y les sorprendió, ¿no? Y en el caso de la última película que estrenó el año pasado, pues como el hombre dice siempre que se va a retirar y parece que esta vez sí que podría por su edad ir en serio, pues creo que también quisieron darle el Oscar por ello, un poco a toda la carrera ya. Sí, sí. Lo siento por el pobre Pablo Berger, que se quedó sin su premio, que se lo merecía también mucho. Bueno, al final es eso, ¿no? Tampoco se lo pueden dar a todos, sí, ¿no? Sí. Y si te parece bien, empezamos en cuanto a series de anime, porque aquí tenéis muchísimas. Empezamos por el deporte rey, el fútbol, ya que estamos cansados de tanto tiki-taka y tanto fútbol para aquí para allá y tantas polémicas con el fútbol. Bueno, ¿qué vio Telecinco? En España es inevitable el fútbol, y en Sudamérica inevitable. ¿Qué vio Telecinco en la serie Campeones, que tardaban 20 minutos en cruzar el campo? Además era una serie que le gustaba a chicos y chicas, porque mi hermana estaba enamorada de Marlender y de Egg Warner, que eran los dos guaperas villanos del equipo rival. Sí. Y luego estaba Julian Ross, que el pobre siempre estaba con los ataques de corazón. Con su ataque al corazón, sí, el pobre estaba achacado. Y mi favorito, no sé si tú te acuerdas, de Philip Callahan, que estaba en el Flynet, sí, que a mí me encantaba, sí. Porque era lo que es jugar en equipo, el concepto de no ser un chupón, y entonces yo estaba cautivado, siempre he estado cautivado por este tipo de jugadores, este tipo de equipos. Sí, sí, pues probablemente, mira, es curioso porque Telecinco la emitió en un horario en el que el resto de cadenas solían hacer el telediario, ¿no? Y consiguió un poco eso, que cuando ella se estaba presentando, ¿no? Pues consiguió que enganchara a casi todos los críos de España. Fue muy curioso, pero claro, es que tú lo has ido diciendo, has ido describiendo personajes que tenían dentro de lo que cabe unas filosofías un poco diferentes de juego, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros pues encontraba como a su personaje favorito, se podía identificar con él, con ese equipo, ¿no? Y luego pues en el fondo, aunque eran muy competitivos, ¿no? Pues también había como la camaradería, el compañerismo, ¿no? Creo que nos enganchó a todos un poco por eso, porque todos encontramos, pues eso, el personaje en el que nos podíamos identificar un poco. Sí, sí. ¿Y tú crees que los grupos infantiles musicales favorecieron el interés por todas estas historias? Porque en España en esa época casi todas las series tenían su canción. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Juana y Sergio son ahora dos enamorados? Sí. Juana y Sergio, que se llaman Con el corazón, o la de Oliver y Benji, o Comando G. La verdad que todas no sabemos muchas de las canciones de esos animes que llegaron aquí a España. Sí, claro, quieras que no, pues cuando eres niño, ¿no? Pues estas canciones también te atrapan un poco. Curiosamente, la mayoría de series que llegaban de Telecinco o Antena 3 de aquella época, que es cuando comenzaron a llegar las autonómicas, las privadas, perdón, cuando empezaron a llegar las privadas a España, ¿no? Pues compraron estas series a Francia e Italia, y realmente estas cabeceras no eran las originales, sino sí, que eran las que se habían adaptado en esos países, y son las que conocemos nosotros, sí, traducidas al castellano, la verdad. Ah,
Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo de verdad en Antena 3 que le ponían el nombre francés a una serie llamada Julien Jetin o algo así. Sí, eso es Maison Ikkoku, que hablo en el libro, por ejemplo. ¿Esa cuál era? ¿Esa cuál era? Bueno, aquí la llamaron Juliette Jetem y en Japón se llama Maison Ikkoku. Ah, claro, pues por eso es difícil, esa es más difícil de encontrar. ¿Y qué te parecía esa Sí. serie? Bueno, pues también soy muy fan de esa serie, la verdad. Es una de mis... Bueno, más que de la serie, el manga, ¿eh? Sí que la descubrí a través de la serie, pero el formato original era el manga, que es de Rumiko Takahashi, la misma que hizo Ranma, quizás su serie más famosa aquí sí, en, yo es que en por eso te iba a Occidente. decir, porque yo cuando he estado revisando el libro, porque no he llegado a todas las Sí. series que había, cuando vi la de Ranma, digo, pues pensaba que esa podía ser la de Julien Jetin, pero que le habían cambiado el nombre aquí en España, cuando llegó aquí a España. No, te podía recordar porque es eso, los diseños pues son muy parecidos porque en el fondo lo dibujó la misma autora, aunque al anime siempre lo adapta algún diseñador de personajes que lo cambia un poco, ¿no? Sí. Pero sí, eran de la misma autora y son muy diferentes porque Ranma está súper enfocado al humor más loco, más disparatado, con combates un poco también, ¿no? Había artes marciales y en cambio pues esta Juliette Jetem, Maison Ikkoku era una serie como más de romance, sí que había mucho humor porque Rumiko casi es sinónimo de humor, siempre le va a poner humor a sus series, Sí. pero esta era mucho más tirando hacia lo romántico. Claro, ese humor es el que hace muchas veces que conectarse con la japonesa. A mí me pasa una cosa, que a mí me encantan los cómics y las películas de superhéroes en general, pero en cambio, en lo que respecta al anime, me gustan más los románticos. Me lo paso muy pipa viendo ese tipo de series y películas. Bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Estados Unidos es mucho DC, mucho Marvel, que tiene su estilo, es mucho de superhéroes, sí que hay algunas relaciones entre ellos, pero claro, no se llegan a desarrollar tanto como en los manga o anime, que están ya enfocados hacia eso, ¿no? Hacia el romance, que pueden expandir mucho más la historia y te puede llegar mucho más. Y en cuanto a los valores del anime, a mí hay dos detalles que siempre me han gustado mucho. Es el respeto que tienen hacia los mayores, porque incluso tú llegas a ver que cuando una persona joven se tropieza con una persona mayor en un anime, se suele incluso poner de rodillas y le hacen un gesto de reverencia muy potente. Y luego, por otro lado, el valor de la amistad, que yo creo que también lo retratan muy bien los japoneses. Sí, como hemos hablado antes, por ejemplo, en Campeones, ¿no? O en otras series, si ves los Caballeros de Zodíaco, el propio Bola de Drag, ¿no? Que incluso los villanos acaban pasándose al lado de los héroes cuando... No el villano puro, ¿no? Pero esos villanitos tipo el Vegeta, ¿no? O el Piccolo, ¿no? Creo Sí, que le llamaban Piccolo, sí. en Bola de Drag, lo llamaron aquí Piccolo. Sí, aquí también se Aquí llama en Piccolo, aquí Cataluña también se se llama llama Piccolo. Corpetit y siempre me voy ahí, Corpetit. Corpetit. Ah, claro. Digo, creo que en España le llamaron como en Japón, que era Piccolo. Sí. Pues eso, sí, el manga siempre ha fomentado un poco eso, como dices, el compañerismo, la amistad, son valores que intentan, sobre todo esto en los shonen, ¿no? Que son los que están enfocados un poco más a la juventud, ¿no? Pues siempre lo tienen muy impregnado. Y lo que dices, pues, del respeto hacia el mayor, pues bueno, en Japón, en general, siempre te vas a encontrar como en todas partes, pero en general, mucho más que aquí, ese respeto está, pues, hacia todo el mundo. Si chocas con alguien, te van a pedir perdón con una pequeña reverencia al 99% de las ocasiones, ¿no? Cosa que aquí, en España, hoy en día, a veces eso no pasa. Sí. Y te voy a hacer una pregunta así un poco especial. Para leer un manga, ¿qué hace falta? ¿Visión nocturna para leer blanco y negro? ¿Una katana detrás de la espalda? Y un poco de paciencia, porque los mangas se leen al revés que nosotros. En vez de izquierda a derecha, pues de derecha a izquierda. Bueno, ahí siempre se ha publicado, Japón sí, publican, se lee al revés que nosotros, ¿no? Los primeros manga que llegaron a Occidente, muchos llegaron a través de Estados Unidos o de Francia, que también es un país muy potente en cómic y también estuvo como a la vanguardia, ¿no? en el manga, y llegaron y se adaptaban al formato occidental, o sea, se leían normal, de izquierda a derecha, ¿no? Pero sí que con el tiempo, cuando cada vez los aficionados fuimos descubriendo los tomos japoneses
y vimos los tomos y tal y cual, fuimos nosotros mismos los que un poco fuimos exigiendo que nos lo pusieran en el formato original, ¿no? Y al final los propios autores japoneses, quieras que no, he leído entrevistas donde lo dicen, ¿no? Se les hacía raro porque es como si lo vieran en un espejo ellos, su propio dibujo que habían creado, y lo veían como muy raro, ¿no? Porque veían más los defectos, los fallos que habían hecho al dibujar y no les acababa de gustar. Así que un poco entre todos acabamos haciendo que se publicara en el formato original, pero porque salía como cruzado, como si lo positivaran o algo así, saliese el lado contrario. Era un espejo, o sea, si estaban mirando hacia la derecha un personaje, al pasarlo al formato europeo occidental, estaba mirando hacia la izquierda. Y el autor decía eso, sobre todo, que veía mucho más los errores, ¿no? Al estar como invertido. Pero ya te digo, al final la gente nos acostumbramos muy rápido y si comienzas a leer manga, a consumirlo, en un momento te acostumbras. Y lo que has dicho del blanco y negro y el color es sobre todo porque en Japón los capítulos se entregan normalmente semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Tienen unos plazos relativamente cortos de entrega a las editoriales. Y ya desde el principio se vio que prácticamente si querías hacerlo en color, esos plazos iban muy, muy justos. Y se comenzó a hacer en blanco y negro y ahí se ha quedado prácticamente. En cambio, el cómic europeo o americano, sí o sí, está coloreado prácticamente. Sí, y luego hay algunos manga que las primeras páginas ofrecen el color y luego ya lo dejan, pero la verdad que son auténticas joyas esas 4 o 5 primeras páginas porque le dan un toque muy bonito como si fuesen pintores más que dibujantes. Sí, en las propias revistas que te he dicho, semanales, quincenales, pues siempre hay algún autor al que le dan eso, las primeras páginas que las haga en color, ¿no? Y muchas veces cuando se publica la primera edición en Japón en formato tomo, esas páginas no están en color, salen en blanco y negro. Y es cuando luego se hacen las ediciones así un poco más de lujo, un poco más para los grandes coleccionistas, que ya se publican otra vez con esas páginas que habían tenido originalmente en color. Y sí, como dices, pues no es que no sepan pintar, sino que es que no tienen el tiempo. Pero una vez se ponen, pues sí, hay muchos que demuestran que con el color también lo dominan a fondo. ¿Y por eso son tan baratos o no tienen nada que ver? Bueno, es que en Japón originalmente las revistas son muy muy baratas, pero es que si tú las ves, el papel es como el que teníamos nosotros en las páginas amarillas o en aquella época, ¿sabes? Es un papel muy 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 malo, porque es eso, se consume semanalmente, son revistas que valen muy baratas, 390, 400 yenes, que ahora al cambio serían 2 euros y poco, y tienen, pues no sé, tienen 200, 300 páginas a veces. Y se siguen leyendo como ahora que, o sea, aquí en España, pues el nivel de revistas pues ha bajado mucho, todavía se sigue leyendo mucho en papel, yo creo que la gente sigue prefiriendo papel, pero el mundo del cómic, o por lo menos el mundo de la revista ha caído muchísimo. Las revistas sí, pero el cómic, lo que sería el manga en sí, yo creo que aquí, por lo que he visto en salones del manga y tal, todavía hay mucho consumo y creo que a la gente que consume cómic en general, no solo manga, le sigue gustando más el papel en el Sí, no, te el lo fondo. decía más por la revista, más bien, porque es verdad que aquí de papel, pues sí tienen una tirada razonablemente buena, y como ahora se ha potenciado un poco la novela gráfica, pues ya la gente lee un poquito más ese tipo de historias. Sí, bueno, revistas que aquí puramente de manga, como las japonesas estas donde salen los cómics en sí, casi no han habido, ¿no? Ahora que Planeta tiene una donde publica autores españoles que publican estilo manga, ¿no? Que dibujan estilo manga, pero revistas, lo que sí que hubo durante mucho tiempo eran pues revistas como generales, ¿no? Que informaban sobre el mundo del manga y el anime. De esto sí que tuvimos muchas, pero esto sí que se ha perdido. Al principio habían incluso fanzines que estaban hechos por aficionados, con fotocopias y tal, cuando todavía no teníamos acceso a la información, ¿no? Pero Internet en general, a la revista así generalista que habla sobre temas, ¿no? Como manga, videojuegos, coches, cualquier cosa, pues las pobres, el papel se ha ido perdiendo mucho y la gente, si quiere informarse, va directamente a Internet y busca lo que quiere prácticamente. Y si tú tuvieses que recomendar una serie y una película de anime, ¿cuáles recomendarías? Eso es muy complicado porque la cosa es muy muy personal, ¿no? Pero de este propio libro que hemos escrito ahora Esther y yo, porque tenemos otro libro que escribimos hace ya 2 años, donde hay otras 90 series de manga y anime y cosas así, ¿no? Pero centrándome un poco en este libro, donde he podido poner quizá esas series que en el primer libro intentas poner
lo que es un poco más de cara al gran público, lo que puede gustar, y aquí he puesto alguna cosa más personal, ¿no? Pues he puesto una que también se publicó en su momento, la emitió, creo que fue Telecinco, que se llamaba Bateadores, Sí. que era de béisbol, pero el béisbol viene a ser como una especie de elemento casi al final secundario, ¿no? Sí que hay partidos de béisbol y tal, pero vuelve a ser una serie donde el romance es casi lo más importante, y es una serie que a mí me gusta mucho, y ahora justo Planeta Agostini en el último salón del manga comunicó que la iba, porque esta se publicó hace muchos años, pero Sí. estaba descatalogada, y ahora ha dicho que la va a publicar en la edición así de lujo. Así que es una serie que yo creo que a la gente que le guste así un poco los manga deportivos, pero también sobre todo los románticos y con toques de humor, la tendrían que tener muy, muy presente. Vale, pues esa no la anotamos. ¿Cómo se titulaba? Sí. Esto se tituló cuando se emitió aquí en Telecinco Bateadores, pero el título original es Touch. Así que creo que ahora Planeta la va a publicar bajo este nombre, Sí. y ya te digo, creo que no sé cuándo, pero a lo largo de este año la van a acabar publicando. Luego, por contar algún detalle a nuestra audiencia, los libros, los mangas o las series las tenéis clasificadas de 3 maneras distintas: los que son manga y anime, y los que son anime. A mí me ha llamado la atención el título Amor es cuando cesa la lluvia, porque me ha recordado muchas historias del cine. ¿A ti qué te parece, por ejemplo, esa serie, por decir una que me ha llamado la atención? Bueno, esta serie volveríamos a entrar en el tema del romance, ¿no? Pero además, dentro de lo que cabe, pues algunos la podrían llegar a considerar un poco tabú, ¿no? Porque realmente la historia va sobre un hombre que trabaja pues en una cafetería, ¿no? Y una chica que practica deporte, se lesiona y acaba trabajando en esta misma cafetería. Y pues entre ellos, a pesar de la diferencia de edad, pues acaba surgiendo algo, ¿no? Se titula Amores cuando cesa la lluvia porque, si no recuerdo ahora mal, la primera vez que la chica acaba en la cafetería es de una forma aleatoria porque está lloviendo y se esconde ahí de la lluvia, ¿no? Antes de trabajar puramente en la cafetería. Así que es eso, es una historia con un romance, y bueno, ya se irá... Ya, la gente que la lea ya verá el desenlace. Y por ejemplo, Yaguara, ¿esa qué te parece? Y Aguara es una serie que a mí también me gusta mucho, porque también no sé en el resto de España, pero aquí en Cataluña se emitió el anime, y fue muy muy popular en su momento aquí. Y es una serie que es eso, pues también trata sobre el judo, pero volvemos a lo mismo de bateadores, ¿no? Quieras que no, en Japón una serie o un anime, un manga que solo hable sobre un tema es muy complicado. Siempre habrán otros temas, ¿no? Ahí escondidos, y en este caso pues volvemos al romance, con la chica que practica el judo y el chico que al final es uno que escribe, ¿no? sobre judo, sobre deportes. Y aquí lo bueno, la curiosidad, es que es de Naoki Urasawa, que es un autor que se ha vuelto muy muy popular, pero más por los thrillers. Es el autor de Monster, es el autor de 20th Century Boys, ¿no? Unas series que son casi thrillers muy muy serios, y en Yaguara, que es previa, pues podemos ver que el autor era muy versátil incluso en otros temas. ¿Y esa, por ejemplo, tendría algo que ver o sería parecida a Nota de Muerte? Bueno, Nota de Muerte, Death Note, sería muy parecida a lo que es Monster, Sí. o lo que sería 20th Century Boys. Sí, serían unos thrillers así un poco más donde, pues eso, ¿no? Hay intriga, misterio, la gracia está en saber qué está pasando, ¿no? Muchas veces estás perdido en la historia casi hasta el final. La verdad que yo cuando vi la primera temporada o la primera parte de Nota de Muerte, yo me quedé alucinando cómo una serie de animación podía ser tan atractiva y tan inquietante. Y si esas dos que acabas de mencionar son tan buenas, pues yo creo que también habría que anotarlas. Sí, sí, esa apúntatelas porque están también muy, muy bien si te gusta este género, ¿no? El thriller así con buenos toques de misterio y que te mantienen enganchado pues hasta la última página o hasta el último minuto de metraje, si sigues Bueno, 20th Century Boys no tiene anime, Monster sí, 20th Century Boys te tendrías que ir al manga, ¿no? Sí. Pero sí, hasta el último momento te mantendrán en ese vilo. Bueno, hay una última pregunta que te tengo que hacer porque mi hijo es fan de las historias de Nobita y todos los personajes de Doraemon,
y seguro que le gustará que te haga esta pregunta. Bueno, yo primero hago un comentario previo, y es que dentro de lo que hay de animación en España últimamente, en muchos canales, salvo que te vaya ya a cosas muy específicas, es el único que más o menos es aceptable para un niño entre 9 y 13 o 14 años, porque es lo suficientemente inteligente como para que un niño de esa edad no se aburra con chorraditas de niños más infantiles, pero es que realmente pocos más hay a ese nivel, salvo ya que te vayas a largometrajes de Disney, de DreamWorks y de niveles ya superiores, o anime de largometrajes, por ejemplo. Bueno, desgraciadamente es que hemos perdido esa franja horaria que había cuando nosotros éramos niños, o que hubo en la época de Telecinco y Antena 3, que era esta franja horaria de los dibujos animados, ¿no? Que te sentabas con tu bocata de chocolate o de nocilla o lo que fuera, y te podías estar ahí 2 horas y media siendo niño y ver mogollón de series, ¿no? Hoy en día se ha perdido, y ya lo ves, esta franja ahora son el Sálvame y todas estas cosas, ¿no? Así que sí, en tema de televisiones generalistas es como prácticamente, como dices, es imposible encontrar algo, y te tienes que ir pues a algún canal así que casi ya no existen tampoco. Antes, no sé si aún está hoy, había el Boeing, Sí, Cartoon Network, y canales de estos que también se han ido perdiendo. Y hoy, si no tienes alguna plataforma, algún de este tipo digital como Movistar o algo, creo que debe ser imposible prácticamente encontrar y que no, venga, y ya para que mi hijo se ponga contento, ¿qué puedes decirnos de Doraemon y qué destacarías de alguno de los personajes? Y con esto cerramos. Bueno, de Doraemon, ¿qué se puede decir, no? Creo que todos hemos visto algún capítulo de Doraemon en nuestra vida. Y yo, pues, Doraemon cuando llegó aquí, a mí ya me pilló con una edad donde no era el target, ¿no? De Doraemon. Pero aún así, cuando empezaba a ver un capítulo, cuando hacías zapping, pues lo veías. Porque, como dices, era algo súper blanco, ¿no? Con unas historias muy, muy divertidas, donde la gracia casi residía en esperar a ver cómo la liaba Nobita con el gadget, el ítem que le daba Doraemon, ¿no? Que si la puerta, esto para volar, ¿no? Pues esperabas cómo la iba a liar Nobita, ¿no? Porque quieras que no, el pobre siempre se la liaba Doraemon. Sí. Le conseguía engañar para que le diera ese artefacto, y luego siempre le salía al pobre Doraemon el tiro por la culata. Sí, además, pero es eso. Nos irritábamos con Gigante nos irritábamos todos. Bueno, Gigante estaba ahí, ¿no? También para poner un poco la nota de molestar, ¿no? También de ser el típico niño mayor, ¿no? El niño así un poco más tal, que todos hemos tenido alguna vez en el colegio, ¿no? Pero no, en general es eso, era una serie que como hemos dicho antes, pues acababa fomentando más la amistad, el compañerismo, el buen rollo, ¿no? Por más que tuvieran sus rifirrafes, siempre acababan hacia la parte más positiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues damos las gracias a Ivan Battle, autor de Generación Manga más Anime, el universo otaku de Rebu Ediciones, y también le damos las gracias a Esther Ribot, que te ha ayudado mucho, supongo, en este libro. Sí, y si quieres hacer un comentario de ella o de su labor, pues sería importante, y ya con eso terminamos la entrevista. Sí, ya te digo. Esto ha sido, tanto este libro como el anterior que hicimos de manga y anime, ha sido un 50-50 total. Nos repartimos las series, nos repartimos estos temas que hay al final, ¿no? Que intentamos hablar no solo de... A ver, nosotros enfocamos el libro, pues eso, ¿no? Hablamos del manga y el anime, pero también un poco de la cultura japonesa, ¿no? A través de estos manga y anime, donde siempre hay el típico cómic donde hay alguna de esas peculiaridades japonesas y puedes hablar de ellas, ¿no? Pues un poco es eso, entre los dos pues conseguimos, creo, hacer un libro que puede ser bastante entretenido para eso, a quien le guste manga, anime o la propia cultura japonesa al final. Bueno, pues te damos un hajime amistoso, sayonara, y te esperamos para la próxima ocasión. Muy bien, pues muchas gracias por haberme tenido por aquí, y a lo dicho, espero que os guste el libro. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.